Muy bien, señores, empezamos. La idea es emplear las herramientas que ustedes ya trabajaron en la práctica de los cuadros, pero con las condiciones ya de dimensión. Entonces vamos a empezar a construir la vista frontal y vamos a trabajar con la siguiente condición. Iniciamos nuestro dibujo en el origen. Aquí el sistema de coordenadas que ustedes observan es mi coordenada 0,0. Con esa referencia voy a empezar a construir para poder trabajar con un poco de estructura, sobre todo ordenar sus vistas. Así que mando a llamar el comando línea, doy enter, me pregunta dónde voy a poner el primer punto. Usualmente tú das un clic y pones el punto en cualquier parte, pero para trabajar con ese control que les menciono, voy a mandar la coordenada de construcción, la línea de construcción a la coordenada 0,0. Le damos enter. Va a aparecer la línea situada, su primer punto en la coordenada 0,0. Si ustedes tienen inactiva la función ortogonal, en este caso F8, si no lo tienen presionado, la línea va a estar en formato libre. Van a poder direccionar el tamaño de esa línea y su ángulo a la manera en que muevan su mouse. Pero si ustedes quieren controlar construcciones rectas, horizontales y verticales, pues presionamos F8, donde el cursor pues ya nos va a indicar el tamaño horizontal de esa línea y su dirección la indico con el mouse. Conocemos el ancho del bloque, son 90 milímetros, que es lo que por acá se nos especifica. Así que mandamos pues ese valor de 80 milímetros, perdón, 90 milímetros. Entonces nada más indicamos la dirección hacia derecha de mi línea, damos enter, el comando sigue activo, seguimos construyendo. Mando la dirección sobre la vertical para la altura total del bloque, que es a 70. Seguimos construyendo. Perdón. Aquí tuve un error. Construí mi primera línea de 90. Si ustedes tuvieron el mismo error que yo, nada más le dan control Z hasta que se posicione el segundo punto. La altura es 70. Regresamos a su izquierda al ancho del bloque, que serían los 90 milímetros. Y finalmente cerramos el contorno a la altura de 70. Pueden meter la magnitud de la línea 70 o dar clic directamente al vértice que nos manda el OSNAP, en este caso a endpoint, o tomar la función de cerrar, que es la que me ofrece el comando. Doy clic aquí a cerrar o tecleo C para cerrar el contorno. Y tenemos ya el perfil del contorno del bloque. Si ustedes se dieron cuenta, podemos construir entidades con coordenadas, con método de entrada directa, que es el manejo de su mouse y su cursor, o bien de manera conversacional con la ventana de comandos. Entonces vamos a seguir construyendo nuestra vista. Vamos a construir ahora el ancho de la placa sobre su base. El ancho de la placa, según observamos en el plano, pues son 10 milímetros. Eso significa que si yo tomé como referencia esta esquina como mi origen, el ancho de la placa va a empezar 10 milímetros arriba. Así que me regreso al software, vuelvo a llamar comando línea, doy enter, y la coordenada de construcción pues va a ser la coordenada 0 en X, 10 en Y, para que empiece a dibujar una línea que voy a mandar horizontal hacia derecha a un ancho de bloque de 90 milímetros. Aquí el comando sigue activo, puedo seguir dibujando líneas, pero ya no tengo intención de dibujar en la posición actual, así que doy enter para cancelar el comando. Seguimos construyendo. Vamos a hacer los nervios de apoyo en este bloque. Este rectángulo que se observa, me interesa dibujar su figura desde esta posición. Si notamos, sabemos que
el grosor de la placa de 10 milímetros y la posición del nervio pues también está a 10 milímetros. Este ancho es el mismo ancho de la placa. Significa que la coordenada que yo quiero construir en esta esquina pues estaría en 10 en X y 10 en Y. Vamos a construir de esa forma. Vámonos al software. Mandamos a llamar de nueva cuenta línea y mandamos a construir en la coordenada 10,10. Puesta la línea para trabajar, mando su dirección sobre la vertical hacia arriba a la altura del nervio, que vale 50. El ancho de este nervio ya sabemos que vale 10 milímetros, así que movemos el cursor a su izquierda y mandamos los 10 milímetros de construcción. Ya no me interesa dibujar más, ya tengo el primer lado, damos enter. Ya tengo el primer lado de construcción, pero notamos que nuestra pieza es simétrica. Significa que lo que está en este lado se puede construir de manera igual al otro lado. En los cuadros conocimos la herramienta de simetría. Vamos a emplear la herramienta de simetría. Vamos a irnos a la barra de comandos y acá arriba, a un lado del comando de copiar, van a encontrar el icono de simetría. Voy a darle un clic. La mayoría de los comandos, cuando tú los llamas o los accionas, te pide que selecciones el objeto con el cual quieres trabajar con ese comando. Entonces, lo primero que nos pide es que seleccionemos los objetos que quiero copiar en forma simétrica, hacer el espejo. Seleccionamos las dos líneas que hemos dibujado. Aquí voy a cancelar el comando porque me mandó la cancelación. Lo vuelvo a llamar. Selecciono los dos. A ver, otra vez. Que me está haciendo la selección rápida. Seleccionamos los dos. Ya que seleccioné, damos enter. Me pregunta cuál va a ser mi eje de simetría. Aprovechando que la pieza es simétrica, el punto medio de la cara superior, le voy a dar un clic, y el punto medio de la cara inferior, que va a ser mi otro clic, pues van a formar este eje de simetría. Inmediatamente me va a mandar la copia al otro lado y me pregunta si deseo borrar el objeto fuente. Le digo que no, me interesa conservar los dos. Ya tenemos los dos elementos de construcción. Lo que sigue pues, es empezar a construir este agujero rectangular. Vamos a encontrar la coordenada de inicio de nuestra línea. Desde luego, vamos a trabajar desde esta esquina. Observando el plano, pues vamos a darnos cuenta de lo siguiente. La mitad de la pieza está a 45. Significa que esta cavidad está centrada. El ancho vale 35. En otras palabras, podemos entender que la distancia desde el origen a la mitad de la placa, que está también a la mitad de esta cavidad, son 45 milímetros. Si a estos 45 yo le resto la mitad de estos 35, que es el ancho de la cavidad rectangular, tendría la posición en X de esta esquina. Entonces, pues ejecutemos. Voy a usar el mismo software. Pueden usarlo en cualquier medio, ¿no? Porque el software trae una pequeña calculadora. Entonces ponemos 45 menos la mitad de 35, que son 17.5. Mi coordenada en X aquí serían 27.5 milímetros. Ya tengo la primera posición. La altura en Y, sé que la placa base vale 10 milímetros. Estos 10 milímetros más esta separación. Mi vista frontal, mi vista superior no me ofrecen información, tampoco mi vista lateral, pero mi vista isométrica me dice que desde la ranura, o desde la cavidad a la placa base hay 12.5 milímetros. Significarían estos 12.5 más los 10, 22.5. Ya tengo la coordenada de inicio para construir este rectángulo. Así que nos vamos a ir al software,
mandamos llamar el comando línea y precisamos los 27.5 en X, damos coma, y los 22.5 en Y, para que nos dibuje la base de ese rectángulo cuyo ancho conocemos. Mandamos a la derecha los 35 milímetros de largo y los 15 milímetros sobre la vertical de ancho. Regresamos la construcción de ese ancho de 35 a su izquierda y cerramos con un clic o mandamos directamente los 15 del ancho de la pieza. Y damos Enter para cancelar el comando. Tenemos pues la cavidad rectangular. Lo que nos toca ahora es dibujar el trabajo oculto de la cavidad cuadrada que se observa en la vista superior. Sin embargo, aquí no nos da dimensiones de la posición de esta cavidad. Generalmente, cuando no tenemos dimensiones sobre algún objeto o que nos dé información sobre su posición, se asume que ese objeto o esa representación está centrado sobre el espacio que lo contiene. Y lo vamos a comprobar porque si ustedes observan en la vista frontal, exactamente a la mitad, en el punto medio, encontramos su eje de centros. Vamos a aprovechar el eje de centros para construir a razón del ancho de 15 milímetros. Significa que desde el eje del centro voy a mandar 7.5 a derecha y 7.5 a izquierda. Así que voy a aprovechar eso, mando a llamar el comando línea y voy a dibujar el eje de centros exactamente en la mitad de la placa base, a la línea inferior de dicha placa base, la construcción de mi línea total. Voy a dar Enter. Evidentemente no he terminado de construir el ancho de la cavidad cuadrada. Voy a aprovechar el eje de centros y voy a mandar una copia a distancia de 7.5 a derecha y 7.5 a izquierda. El mismo comando de desfase que hicimos en el cuadro 1 y utilizamos en el cuadro 2. La diferencia es que en esos cuadros nosotros tomábamos una referencia geométrica, dibujábamos una línea y del extremo a la mitad de esa línea se quedaba grabado el ancho de esa pieza. Aquí el ancho lo conocemos. Vamos a teclear de manera directa. Mando a llamar el comando y en lugar de tomar puntos geométricos, le digo que quiero que me haga copias de lo que yo seleccione a 7.5 milímetros. Y damos Enter. Selecciono la línea y voy a mandar direccionando con el cursor a derecha, con un clic, la copia a 7.5, y hacemos lo mismo a izquierda. Damos Enter para cancelar el comando. Ya tenemos la representación de este cuadrado, pero hay que indicarle en el plano que esta operación pues no está enfrente o no está sobre la vista frontal, no está una operación visible, sino que está por atrás de lo que se observa. Así que vamos a seleccionar las dos líneas que implican el ancho de 15 milímetros. Y acá arriba, en su barra de comandos, voy a irme a propiedades. Y en propiedades voy a tomar la tercera opción por capa, que me habla sobre el tipo de línea. Y el tipo de línea que me interesa va a ser el de trabajo oculto, Hidden. La seleccionamos. Cuando ustedes seleccionen ese tipo de línea, pues quizás no alcancen a observar que haya sucedido algo, pero si ustedes se acercan, van a notar la línea discontinua. ¿Qué está sucediendo aquí? La escala de la línea pues es muy pequeña para el tamaño y dibujo que tenemos. Necesitamos cambiar la escala de esa para que se alcance a observar. Así que seleccionamos las dos líneas. Vamos a darle con el botón derecho de su mouse para que mande nuestra ventana de propiedades. Les va a aparecer una ventana flotante que si la arrastran se va a poder agregar a un costado. Y aquí ustedes van a buscar escala y vamos a cambiar. Vamos a ponerle escala 6 y damos Enter. Estamos haciendo más visible a razón de nuestro dibujo. Bueno, aquí voy a aumentar un poco. Voy a ponerle 6.5. 6.5. Y tenemos pues
ya mi línea discontinua. Vamos a repetir lo mismo, pero para hacer el eje de centros. Siempre característico por 2 guiones largos y uno pequeño, un guión medio. Pero si nosotros dejamos el eje de centros tal y como aparece, pues estaríamos indicando que la placa no está perforada. Necesitamos que el eje de centros pase la condición de la placa. Así que seleccionamos los extremos, seleccionamos la línea y seleccionamos los extremos del cuadro azul y activamos el comando stretch. Solamente estamos estirando la línea a cualquier tamaño. Seleccionada la línea, nos regresamos a propiedades y tomamos eje de centros. Como ustedes observan, pues la escala también la tenemos que configurar. Selecciono la línea, vamos a propiedades y aumentamos la escala. Mismo valor, 6.5. Habiendo terminado el dibujo, si quiero observarlo por completo, mando a llamar el comando zoom. Z es el comando rápido. Me pregunta qué es lo que quiero observar. Me manda una lupa que yo puedo construir una ventana, pero yo quiero observarlo todo. Tecleo la letra E para tomar la condición de extend. Las letras que están en color azul sería el llamado rápido de la función. Inmediatamente me enfoca todo lo que dibujé. Tenemos pues ya mi vista frontal. ¿Puedo repetir la línea de medio, por favor? ¿Sí? Aquí la voy a borrar, la voy a volver a dibujar, ¿no? Ahí estaríamos. ¿Estamos? Bueno, esta línea, para que implique un eje de centros que pasó la placa, que perforó la placa, el eje de centros tiene que dibujarse pasando los contornos que lo contienen. Así que tomo el extremo de la línea y nada más lo arrastro. Esta función es la función estirar o la función stretch. Hacemos lo mismo en la parte inferior, a cualquier tamaño. Cuando estiramos, la entidad va a quedar en modo de selección. Así que directamente vamos a irnos a propiedades, tomamos tipo de línea y usamos línea de centros. El tipo de línea ya está aplicado, pero por su escala no se alcanza a observar bien. Voy a darle botón derecho y mando a llamar la ventana de propiedades y en ella voy a cambiar la escala. Vamos a cambiar la escala de 1 a 6.5. Un clic afuera para que se oculte la ventana si es que la arrastraron y la pegaron a un costado. Doy Escape para cancelar la selección, mando el comando Zoom, presiono E para observar todo lo que dibujé. Tenemos ya pues la vista frontal. Hecho esto, inmediatamente grabamos. Bien, señores, déjenme detener la grabación.